Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábado de Conferencia Fusenda. Hoy con un tema que habíamos anunciado ya, puesto que ha habido una seguidilla de temas que tienen que ver con la evolución la encarnación en los diferentes mundos. Las diferentes moradas en la casa de mi padre, y habíamos quedado pendientes con la escala espírita, pero la he llamado de esta manera clasificación de los espíritus por su nivel de evolución según el espiritismo. Entonces, porque la escala espírita no todos conocen a qué se refiere. Entonces, pero estamos hablando de lo mismo, que como sabemos está en la pregunta 100 del libro de los espíritus. Entonces, antes de iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación de pensamiento. Le pedimos a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria, desde Santa Marta, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, buenas tardes. Gracias, amigo. Buenas tardes. Unidos de pensamiento, hermanos, y de sentimiento, elevamos nuestros deseos de gratitud al Padre de Amor por esta nueva tarde de bendiciones, de conocimientos, de integración, de estudio que nos ha regalado para nuestro mejoramiento en el camino de la evolución. Gracias, Padre amado, por la presencia de Jesús en esta sala virtual, por la presencia de Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras tareas y en todos los lugares donde nos encontramos, ya que Él es el camino, la verdad y la vida, a quien le imploramos su luz y su misericordia en todo lo que nos corresponda realizar. Por eso en esta tarde, amigo maestro, pedimos tu protección, tu asistencia y con los benefactores espirituales para nuestro hermano Abel, en los conocimientos que nos va a transmitir, para que sean de mucho beneficio en nuestras vidas y los sepamos grabar en nuestras conciencias. Gracias, amado Dios, por la vida, por la reencarnación, por las familias, por los hogares, por el amor, por la paz. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Y buenas tardes a todos los presentes que van a escuchar esta conferencia acá, los hermanos que están en el local de Fusenda, en vivo y en directo también, nuestros hermanos desencarnados y todos aquellos que vean este programa que se está grabando en diferido. Entonces, me pareció hermosa esta imagen de los tres órdenes de espíritus. En primer lugar, espíritus imperfectos, aquí vemos todavía oscuridad. Segundo orden, espíritus buenos. Y primer orden, espíritus puros. Y está la imagen aquí del Maestro Jesús, que representa esos espíritus puros, porque Él encarnó, pero ya encarnó en la Tierra, pero ya habiendo pasado todo su periodo evolutivo en diferentes otros planetas. Y Él ya vino como embajador de Dios, como un misionero, a mostrarnos el tipo de vida al que debemos aspirar todos los hijos de Dios, porque todos tenemos exactamente la misma herencia. Entonces, esto representa esta clasificación de los espíritus por su nivel de evolución según el espiritismo, lo que hemos llamado toda la vida escala espírita, ¿no? Que está en la pregunta 100 del libro de los espíritus. Y no van a ser preguntas, van a ser ya unos desarrollos que hace Allan Kardec según todas las respuestas recibidas por ellos. Entonces vamos a hacer un repaso de esta enseñanza muy importante para el tema de la evolución de nosotros los espíritus y de la evolución en los globos, en los diferentes planetas. Entonces,
Primero hace Kardec unas observaciones preliminares en sí en general de la escala espírita. Y dice que la clasificación de los espíritus se basa sobre su grado de adelanto, las cualidades que han adquirido y las imperfecciones de que han de despojarse todavía. Por lo demás, esa clasificación no tiene nada de absoluto. Cada categoría representa un carácter definido solo en su conjunto, pero de un grado al siguiente la transición es imperceptible y en los límites de los grados el matiz se espuma, igual que en los reinos de la naturaleza, del modo que ocurre con los colores del arco iris e incluso con los diferentes periodos de la vida humana. En consecuencia, se puede concebir una cantidad más o menos grande de clases según sea el punto de vista desde el cual se enfoque la cuestión. Es decir, que con esa humildad de Kardec, pues, ¿qué nos quiere decir? Que él hizo esta clasificación, pero se pueden hacer clasificaciones, otras clasificaciones, y eso en nada varía el concepto de los niveles evolutivos de los espíritus, ¿sí? Así como en la biología varios teóricos hicieron varios tipos de clasificaciones, pero que no se violaba, no se dañaba el proceso evolutivo. Es decir, las clasificaciones son totalmente variables. No podemos decir de que porque el Kardec lo dijo, no pudieran haber hecho otras clasificaciones. Después que no se salga de lo básico, del concepto del progreso, pues toda clasificación en cierta forma es arbitraria, pero no cambia la realidad. Entonces, ocurre aquí lo que en todo sistema de clasificación científica puede ser más o menos completo, más o menos racionales y cómodos para la inteligencia, pero sean como fueren, no alteran en nada el fondo de la ciencia. Por tanto, los espíritus interrogados acerca de ese punto han podido diferir en el número de categorías, sin que de ello pueda extraerse mayor trascendencia. Se ha reparado en esta contradicción aparente sin reflexionar en el hecho de que los espíritus no otorgan importancia ninguna a lo que es puro convencionalismo. Para ellos el pensamiento significa todo. Dejan a nuestro arbitrio la forma, la elección de los términos, las clasificaciones, en suma, los sistemas. Entonces, para nada puedes decir que las clasificaciones son absolutas y varían de espíritu a espíritu. De todas formas, como hay que entendernos, entonces Kardec enunció una clasificación teniendo en cuenta todos esos conceptos que le daban los espíritus. Y pues es una forma de entenderlo. Sí, dice también, agreguemos todavía esta consideración que no se ha de echar jamás en olvido. Entre los espíritus como entre los hombres los hay sobremanera ignorantes y nunca nos guardaremos demasiado contra la tendencia a creer que todos ellos deben saberlo todo por el hecho de ser espíritus. Toda clasificación exige método, análisis y conocimiento profundo del asunto. Ahora bien, en el mundo de los espíritus, aquellos que poseen conocimientos limitados son, como en la tierra, los ignorantes, inhábiles, para abarcar un conjunto, para formular un sistema. Solo de manera imperfecta conocen o comprenden cualquier clasificación. Para ellos, todos los espíritus que están por encima de su nivel pertenecerán al primer orden y piensan así porque no se hallan en condiciones de distinguir los matices del saber, la capacidad y moralidad que distinguen a aquellos, tal como acontece entre nosotros con un hombre rudo que juzga a las personas ilustradas. Entonces, los espíritus todos somos diferentes,
estamos en niveles de desarrollo, de conocimiento diferente, no porque sean espíritus lo tienen que saber todo, así como hay hombres acá que no lo saben todo, así hay espíritus, porque nosotros somos nosotros al desencarnar, llevamos a ese mundo espiritual nuestras humanidades, y ellos al encarnar traen sus inteligencias, encarnan acá, y entonces somos los mismos espíritus, o encarnados o desencarnados, con los mismos conocimientos. No lo sabemos todo entonces. Entonces, porque podemos tener esa tendencia, lo dijo un espíritu. No, porque lo haya dicho un espíritu es soberanamente sabio. Entonces, Kardec era un sabio en todo el sentido de la palabra, un espíritu elevado, encarnado, pues se cuidaba mucho de todo esto y deja todas estas advertencias. Incluso los que son capaces de ello, de definir, difieren en cuanto a las categorías, según sea por su punto de vista, en especial cuando una división no tiene nada de absoluto. Linneo, Jussieu y Tournefort son franceses que fueron biólogos, tuvieron cada cual su método en la botánica, y no por esto ha experimentado cambio alguno la botánica, porque ellos no inventaron las plantas ni los caracteres que las distinguen, simplemente observaron las analogías y con arreglo a ellas han formado los grupos o clases. Y bien, así hemos procedido nosotros. No inventamos a los espíritus ni sus caracteres. Hemos visto, observado, lo hemos juzgado conforme a sus palabras y sus hechos, y después los clasificamos por sus similitudes, basándonos en los datos que ellos nos proporcionaron. Entonces, Kardec hizo lo mismo que todos estos biólogos que hicieron clasificaciones. Lo que pasa es que no conozco otros espíritas que hayan hecho clasificaciones diferentes de Kardec, pero seguramente otras personas espiritualistas, etcétera, habrán hecho clasificaciones según su punto de vista. Entonces, pero definitivamente Kardec, como lo hemos visto en todo el libro de los espíritus, no comió entero, indagaba, preguntaba, con un medio diferente, en un centro espírita diferente, para tratar de tener una seguridad de las respuestas. Entonces, podemos tener la tranquilidad que estas clasificación, además no publicó el libro de los espíritus hasta tener la seguridad de haberlo revisado con los espíritus superiores. Entonces tenemos la seguridad de que esta clasificación se acerca, si no es perfecta, se acerca a lo que los espíritus querían, pues que se nos entregara a los hombres, a los espíritus encarnados. Bien, por regla general los espíritus admiten 3 categorías principales u otras tantas grandes divisiones. En la última, la que está al pie de la escala, se hallan los espíritus imperfectos. Aquí tenemos una imagen de esa escala. ¿Sí? Los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la tendencia al mal. Los de la segunda, y está lo de la segunda, en cambio se distinguen por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo de realizar el bien. Estos son los espíritus buenos, ¿sí? Y la primera comprende a los espíritus puros, la primera, que tiene una sola clase. La tercera, la de los espíritus imperfectos, tiene 5 clases. Espíritus impuros, espíritus livianos, pseudosabios, neutros, perturbadores. La segunda, de los espíritus buenos, tiene espíritus benevolentes, espíritus prudentes o sabios, espíritus de sabiduría, los espíritus superiores. Y la primera orden, solamente los espíritus puros. Bien. Tal división nos parece completamente racional y presenta caracteres bien definidos. Solo nos restaba entonces hacer resaltar
por medio de un número suficiente de subdivisiones, los matices principales del conjunto. Y es lo que hemos hecho con ayuda de los espíritus, cuyas bondadosas instrucciones no nos faltaron jamás. Acuérdense que en el libro de los espíritus, en la parte del prolegómenos, hay un comunicado firmado por muchos espíritus superiores que pasaron por aquí por la tierra: San Juan Evangelista, Platón, Sócrates, Fenelón, San Luis, Swedenborg, Benjamin Franklin, donde dice: esta obra es nuestra. Entonces, Kardec, y fíjense cómo se llama, el libro de los espíritus, no es el libro de Kardec, ¿sí? Esa humildad de ese gran hombre, discípulo de Pestalozzi, que no, y que además se colocó un seudónimo para que ya la realidad, ya la fama que él tenía como pedagogo en Francia, porque había escrito varios libros de pedagogía, no se mezclara con estos otros estudios. Entonces se colocó el seudónimo Allan Kardec. Ya sabemos que se lo sugirió un espíritu, Céfiro, que había sido compañero con él cuando él había sido sacerdote en las Galias de los druidas, y su nombre en esa existencia era Allan Kardec. Entonces se colocó ese seudónimo. Bien, entonces él se aseguró de que esta obra fuera realmente fidedigna de esos espíritus superiores. Bien, aquí hay otras interesantes clasificaciones que hemos mirado ahí desde Brasil. Ahora más adelante vamos a revisar algunas. Dice: con el concurso de esta tabla será fácil determinar el rango y grado de superioridad o inferioridad de los espíritus con los cuales podemos entrar en relación, y en consecuencia conoceremos el grado de confianza y estima que deben merecernos. En cierto modo, esta es la clave de la ciencia espírita. Miren qué importante es el tema que estamos dando hoy. Este tema, la escala espírita o la clasificación de los espíritus por su nivel de evolución, es la clave de la ciencia espírita, por cuanto solo ella puede explicar las anomalías que presentan las comunicaciones, ilustrándonos respecto de las desigualdades intelectivas y morales de los espíritus. Con todo, haremos notar que los espíritus no siempre pertenecen de manera exclusiva a tal o cual clase, puesto que su progreso se realiza en forma gradual y a menudo más en un sentido que en otro. Pueden reunir los caracteres de varias categorías, lo que se aprecia con facilidad juzgando su lenguaje y sus actos. Entonces, como una clasificación, yo creo que merece que miremos un poquito, aunque nos vamos a adelantar un poco, pero esta me parece también interesante. Dice: espíritus impuros pertenece al orden imperfecto, inclinación por el mal. Ligeros también pertenecen al orden de los imperfectos, ignorancia más malicia. Falsos sabios o pseudo sabios, conocimiento más orgullo. Interesante. Los neutros, que no son ni buenos ni malos. Los golpeadores, actitud para efectos materiales, o sea, los que producen los ruidos, los golpes. Bueno, ahora en el segundo orden están los benévolos, bondad más conocimiento limitado, o sea, les falta todavía conocimiento. Los sabios tienen mucho conocimiento científico. Los prudentes tienen conocimiento más buen juicio. Y los superiores tienen ciencia más sabiduría más bondad, ¿sí? Y los puros, bueno, aquí le colocan ministros de Dios, o sea, ya lograron esa perfección relativa y son ministros de Dios. Bueno, entonces ahora vamos ya con los espíritus imperfectos, los de más abajo. No son los que aquí, estos serían los imperfectos. Dice: caracteres generales. Caracteres generales. Predominio
de la materia sobre el espíritu, tendencia al mal, ignorancia y orgullo. O sea, está hablando de los de todas en general. Egoísmo y todas las malas pasiones que de él derivan. Tienen la intuición de Dios, mas no lo comprenden. Sin embargo, no todos son esencialmente malos. En algunos de ellos hay más frivolidad, en el de los ligeros, inconsecuencia y malicia que verdadera ruindad. Unos no hacen ni bien ni mal, pero solo porque no realizan el bien denotan inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se sienten satisfechos cuando se les presenta la oportunidad para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de los espíritus impuros, ¿no? Que son los que están todavía muy aferrados al mal. Bueno, como esto sigue, vamos para. Dice, estamos hablando de los caracteres en general de los espíritus imperfectos, del orden de los imperfectos, que están aquí también. Pueden aliar la inteligencia a la ruindad o a la malicia, pero sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos, o sea, bajos. Tienen conocimientos limitados acerca de las cosas del mundo espírita, y lo poco que saben de ellos se confunde con las ideas y prejuicios de la vida corporal. No pueden darnos de aquel sino nociones falsas e incompletas. Mas el observador atento encuentra a menudo en sus comunicaciones, no obstante su imperfección, confirmadas las grandes verdades que los espíritus superiores enseñan. Fíjense ustedes que a pesar de que pertenecen al mundo espiritual, no tienen mucho conocimiento del mundo espiritual, no tienen conocimientos en general. ¿Por qué? Porque están muy apegados todavía a la parte material, entonces no han progresado, no han evolucionado. Así es. El carácter de estos espíritus, todavía estamos hablando en general de los espíritus de orden imperfecto. El carácter de estos espíritus se revela por el lenguaje que emplean. Todo espíritu que en el transcurso de sus comunicaciones deje traslucir un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden. En consecuencia, todo pensamiento malo que se nos sugiera proviene de un espíritu de ese orden. Es la importancia de esta escala espírita, porque ya vamos clasificando a todo espíritu por sus palabras, por sus hechos. Ven la felicidad de los buenos y esta visión constituye para ellos un tormento incesante, porque experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Entonces, envidian a los buenos, pero no quieren hacer el trabajo que les puede llevar a ser buenos. Entonces, por pereza o por comodidad o por lo que sea, no quieren escalar. Se han quedado ahí estancados en los niveles inferiores. Conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal, y esa impresión es muchas veces más penosa que la realidad misma. Así pues, sufren de ver a los males que han soportado y los infligieron a los demás. Y como los padecen durante mucho tiempo, creen que han de experimentarlos siempre. Dios, para castigarlos, quiere que así lo crean. Entonces, algunos con algunas doctrinas de la tierra que se decían que había un infierno eterno, todavía creen que están sufriendo las consecuencias de sus errores allá en el mundo espiritual, en el infierno. Pero como no buscan la luz, entonces Dios los deja que todavía demoren con esas ideas por un tiempo hasta que empiecen a buscar la luz. ¿Sí? Pero ya sabemos que no, las penas en el mundo espiritual no son eternas. Dios nos da nuevas oportunidades. Entonces ahí sí, ya vamos a empezar con cada una de las 10 clases de esta escala espírita o esta clasificación de los espíritus por su nivel de evolución, como hemos llamado la charla. Entonces, en la 10ª clase ya hablábamos de los aspectos generales
de este tercer orden de los espíritus imperfectos. Ahora vamos a ir clase por clase. La más de abajo, que la podemos ver acá en una de estas, acá la de más abajo, es la de los espíritus impuros. Vamos a verla. 10ª clase, espíritus impuros. Son propensos al mal y este constituye el objeto de sus preocupaciones. Quieren hacer el mal. En cuanto a espíritus, dan consejos pérfidos, alientan la discordia y la desconfianza y adoptan todos los disfraces para engañar mejor. Se apegan a las personas de carácter lo bastante débil para ceder a sus sugestiones y hacen esto a fin de empujarlas hacia su perdición, satisfechos de poder retrasar su progreso, haciéndolas sucumbir ante las pruebas que sufren. Entonces, fíjense que ayer en un estudio veíamos el pasaje de Jesús que decía, dejad a los niños venir a mí. Y decía Kardec en el Evangelio que no se refería a los niños, a los párvulos, a los niños físicos, sino a los niños espirituales, a los débiles que están describiendo acá, que ceden ante, pues, a esas tentaciones, a esas sugerencias de estos espíritus impuros que, pues, por alguna razón o por la otra, no quieren que estos hermanos avancen. Entonces, estos espíritus impuros, muchos son los que ejercen las diferentes tipos de obsesiones que nos encontramos en la humanidad. Entonces, ojo con esto. Es por debilidad que tenemos muchas veces ese dominio, esa influencia perniciosa de esos espíritus impuros. Seguimos hablando de los espíritus impuros. Durante las comunicaciones se les reconoce, fíjense que siempre Kardec está contrastando la teoría con las comunicaciones, que es el espiritismo experimental, que es donde le quitamos el velo a ese mundo espiritual y le permitimos a esos espíritus que se comuniquen con nosotros. Entonces él está contrastando la teoría con la realidad, ¿sí? Y es cuando ellos se descubren durante las comunicaciones. Durante las comunicaciones se les reconoce por su lenguaje, trivialidad y grosería de las expresiones. Creo que aquí todos hemos estado en un tratamiento espiritual donde algún espíritu nos termina insultando, ¿verdad? O hablando mal de nosotros. Entonces, esa es. Tanto entre los espíritus como entre los hombres denotan siempre inferioridad moral. Claro, porque los hombres somos espíritus encarnados. Estamos hablando de la clasificación de los espíritus, pero se ve reflejada en la actuación de los hombres, porque los hombres somos espíritus encarnados. Entonces, también Kardec va de un momento a otro, como espíritus y como hombres, como espíritu y como hombre, como para que no nos quede duda de la identificación de cada una de las órdenes de estos espíritus, o desencarnados o encarnados. Entonces, como entre los hombres denotan siempre inferioridad moral, sino intelectiva. Sus comunicaciones denuncian la bajeza de sus inclinaciones. Y si quieren inducir a engaño, expresándose de una manera sensata, no pueden prolongar mucho tiempo su comedia y terminan siempre por dejar traslucir su origen. Algunos pueblos han hecho de ellos sus divinidades maléficas y otros los designan con los nombres de demonios, genios malos o espíritus del mal. Entonces, estos son los espíritus impuros, los más bajitos de la escala espírita, la 10ª clase del tercer orden. ¿Ok? Sigue. Los seres vivientes a quienes animan, o sea, los encarnados, los seres vivientes a quienes animan estos espíritus impuros, cuando se han encarnado, son propensos a cuantos vicios engendran las pasiones viles y degradantes, sensualidad y crueldad, bellaquería e hipocresía, avidez y sórdida avaricia. Practican el mal por el mero placer de hacerlo
casi siempre sin motivo para ello, y por odio al bien, escogen las más de las veces a sus víctimas entre las personas honradas. Ojo con esto. Son plagas para la humanidad, sea cual fuere su clase social a que pertenezca. No depende de la clase social. Y su barniz de civilizados no les exime del oprobio y la ignominia. Entonces, miren cómo los identificamos cuando están o cuando estamos. Esperamos no ser un espíritu impuro, pero bueno, eso es lo que pueden habitar en la humanidad. Y vemos personas de verdad que tienen estos rasgos de crueldad, de bellaquería, de hipocresía, de sensualidad. No se detienen ante nada ni nadie. No veneran nada ni nadie. ¿Sí? Los vemos todos los días. Los vemos todos los días. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La maldad existe, ¿sí? Pero es una etapa de la humanidad. Aquí está otra clasificación. Bueno. Novena clase, espíritus frívolos o livianos o ligeros, ¿sí? Es la novena clase de abajo hacia arriba. Están los espíritus frívolos, livianos o ligeros. Son ignorantes y maliciosos, tornadizos y burlones. En todo se meten y responden a todo, sin preocuparse de la verdad. Se placen en causar contrariedades o pequeñas satisfacciones, en urdir enredos o chismes, en inducir maliciosamente a error valiéndose de fraudes y picardías. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente designados como trasgos, duendes, gnomos o diablillos. Están bajo la dependencia de espíritus superiores, quienes los emplean a menudo como lo hacemos nosotros con nuestros servidores. Entonces, fíjense, son los espíritus ligeros o duendes que se han hablado. Y creo que en todas las poblaciones, en todos los pueblos, hay historias de este tipo de espíritus, burlones, chistosos, duendes, ¿sí? Que pues no son tan malos como los de la escala, los de la clase anterior, pero son intrascendentes y no están buscando progresar y evolucionar. Interesante lo que dicen aquí, que son utilizados como los sirvientes de los espíritus superiores. Ahí van aprendiendo, ahí van conociendo, ¿sí? Los tienen ahí como esas personas que los ayudan. Dice, en sus comunicaciones, seguimos hablando de los espíritus ligeros, en sus comunicaciones con los hombres, su lenguaje es a veces ingenioso y jocoso, burlones. Eso también se dice burlones, espíritus burlones, ¿verdad? Pero casi siempre desprovisto de profundidad, captan las extravagancias y ridiculeces de los seres humanos, expresándolas con rasgos mordaces y satíricos. Si bien es cierto que se atribuyen nombres supuestos, suelen hacerlo por malicia más que por perversidad. Vemos entonces ya una diferencia, ¿verdad? Los anteriores eran completamente perversos, entregados al mal. Estos, los de la novena clase, los livianos, los burlones, lo hacen, la maldad la hacen pero por malicia, no tanto porque de verdad se la gocen o estén apegados a ella, sino por pasar el rato, digamos así. Entonces no tienen trascendencia, son intrascendentes. ¿Ok? Bueno. Los pseudosabios es la octava clase. Aquí está otra forma de ver la escala. Los pseudosabios. Sus conocimientos son bastante extensos, pero creen saber más de lo que en realidad saben. Habiendo realizado algunos progresos desde diferentes puntos de vista, su lenguaje tiene un carácter serio, capaz de inducir a error respecto a su capacidad y a sus luces, pero suele ser a menudo solo un reflejo de los prejuicios e ideas sectarias de la vida terrena. Se trata de una mezcla de algunas verdades junto a los errores más absurdos
en medio de los cuales se transparentan la presunción y el orgullo, los celos y la terquedad, que no han podido despojarse. Es decir, estos creen, como la palabra lo dice, pseudo sabios, creen saber más de lo que saben, contestan todo, a todos le dan una respuesta, sepan o no, porque ellos quieren es aparentar y con esa apariencia dominar, embaucar al medio o a todos aquellos que están pues a su alrededor. Entonces, ¿por qué? Por orgullo. Tampoco se quieren tomar el trabajo de verdad de seguir el proceso de conocimiento, sino que se han estancado allí en hacerse los sabios sin serlo. Séptima clase, espíritus neutros. Aquí está. Séptima clase. Aquí hay una diferencia. Vamos a buscarlo. Aquí está, aquí se está la realidad. Séptima clase, espíritus neutros. Como lo dice, no son ni buenos ni malos, ¿verdad? Neutros. Estos no son ni lo bastante buenos para realizar el bien, ni lo suficiente malos para practicar el mal. Bueno, ya es algo, ¿verdad? Pero le falta. Por no practicar el bien, ya están en un periodo inferior. Se inclinan tanto hacia el uno como hacia el otro y no se elevan por encima del nivel vulgar de la humanidad. Así en lo moral como en lo intelectual. Se apegan a las cosas de la tierra, de cuyas groseras alegrías sienten nostalgia. Entonces, las aguas tibias, como dicen por ahí, ni lo suficiente bueno para el bien, ni lo suficiente malo para el mal. Pero bueno, el no hacer un mal es un paso, pero le falta el de hacer el bien. Por eso todavía están en la categoría de los espíritus imperfectos. No han podido ascender porque les falta tener la iniciativa del bien, anhelarlo y realizarlo. Sexta clase, todavía allí, entre los espíritus del tercer orden, los espíritus imperfectos, los espíritus golpeadores y perturbadores. Esa es la sexta clase, espíritus golpeadores y perturbadores. Dice, estos espíritus no constituyen propiamente hablando una clase distinta desde el punto de vista de sus cualidades personales, o sea, son inferiores, son todavía, tienen maldad todavía, pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden, manifiestan a menudo su presencia sirviéndose de efectos perceptibles y físicos, tales como golpes, movimientos y desplazamientos anormales de cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parecen apegados más que otros a la materia. Son los agentes principales de las vicisitudes de los elementos del globo, ya sea que operen en el aire o el agua, el fuego o los cuerpos duros e inclusive en las entrañas mismas de la tierra. Entonces, como se decía ahorita, no pertenecen a una clase específica, sino que son dentro de los espíritus imperfectos los más propensos a realizar las cosas materiales, ¿sí? El movimiento de los objetos, incluso las cosas de la naturaleza. Los fenómenos atmosféricos y todo están presididos por espíritus de este orden, porque son los más aptos para realizarlo. Eso no quiere decir que ellos vayan a hacer las cosas a su capricho, no. Toda manifestación de un espíritu, sea superior o sea inferior, la hace si se le es permitido, si está en el orden de las cosas. ¿Sí? Ninguno puede hacer lo que no esté en el orden de las cosas. Entonces, muchas veces son utilizados también por espíritus superiores para realizar ciertas cosas físicas, ciertos movimientos para dar un mensaje, para adaptar alguna situación. Entonces, miren, se reconoce que tales fenómenos no se deben a una causa fortuita y física cuando poseen un carácter intencional e inteligente. Todos los espíritus pueden producir esos fenómenos, pero los elevados los dejan por lo general a cargo de los subalternos. O sea, tienen a ellos, a los espíritus golpeadores como subalternos para realizar alguna actividad de tipo material, ¿sí?
como por ejemplo el ingeniero que dirige una construcción, el ingeniero o el arquitecto no van a cargar bultos. Entonces ellos dirigen a los cargadores de bulto, a los cargadores de las varillas para que hagan esa labor. A eso mismo pasa acá con los espíritus superiores que dirigen a los bloqueadores para algún tipo de manifestación que necesitan hacer, porque son los más propensos a realizar ese tipo de trabajo. Más altos estos últimos para las cosas materiales que para las de la inteligencia. Cuando los espíritus elevados juzgan que ese tipo de manifestaciones son útiles, se valen de los subordinados como auxiliares para realizarlas. Entonces, es lo que hemos visto. Ahora vamos ya para el segundo orden, que es el de los espíritus buenos o los espíritus benévolos. Ahora aquí también Kardec hace unos caracteres generales, una caracterización en general de todos los espíritus del segundo orden, que son 4 clases. Los espíritus del segundo orden son 4 clases. Los del tercer orden que acabamos de ver, de los espíritus imperfectos, son 5 clases. 5 los imperfectos y 4 las clases de los buenos o benévolos. Entonces, caracteres generales. Predominio del espíritu sobre la materia. Ya aquí entre los buenos, entonces ya hay ya estamos, lo que estemos, lo que estaremos en ese orden, segundo orden, ya estamos sobre, es más lo bueno que lo malo que tenemos o que tengamos. Deseo del bien. Sus cualidades y su poder para practicar el bien se hallan en relación con el grado a que llegaron. Unos tienen ciencia, otros sabiduría y bondad. Los más adelantados suman las 3, ciencia, sabiduría y bondad, que son los espíritus superiores. No estando aún desmaterializados, todavía no están desmaterializados, por completo conservan más o menos, según su rango, las huellas de la existencia corporal. Ora en la forma de expresarse, ora en sus hábitos, en lo que incluso vuelven a encontrarse algunas de sus manías. De otro modo serían espíritus perfectos. O sea, todavía no son espíritus perfectos, todavía tienen sus manías, ¿sí? Pero ya están muy por encima el bien que el mal. ¿Ok? Sigue aquí los caracteres generales. Comprenden a Dios y el infinito y disfrutan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos por el bien que hacen y por el mal que impiden. El amor que les une es para ellos fuente de una felicidad inefable, no alterada por la envidia ni por los remordimientos, como tampoco por ninguna de las malas pasiones que constituyen el suplicio de los espíritus imperfectos. Pero todos ellos tienen aún pruebas que soportar hasta que hayan arribado a la perfección absoluta. Entonces, son buenos, pero les hace falta todavía ciencia, bondad, sensatez. Entonces, pero ya están, por lo menos en el segundo orden. Entonces, cuando la evolución es casi que infinita, pero cuando ya estamos en el bien, ya estamos como en una especie de paraíso, ¿no? En cuanto a espíritus, inspiran buenos pensamientos, apartan a los hombres de la senda del mal, protegen durante la vida a aquellos humanos que se hacen dignos de su protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos sobre las personas que no se complacen en sufrirla. En lo que se complacen en sufrirla, no. Pero en los que no se complacen en sufrirla, entonces, al pedir ayuda, al orar, al pedir fuerza, ahí están. Es como la labor de nuestros guías, ¿no? Los que han encarnado, otra vez, Kardec nos habla de la clasificación de los espíritus cuando están desencarnados y cómo cuando ya están encarnados o cuando ya estamos encarnados. Los que han encarnado son buenos y benévolos para con el prójimo y no les mueve el orgullo, el egoísmo ni la ambición. No experimentan odio, rencor, envidia ni celos y hacen el bien por el bien mismo. Hay personas que uno conoce y son tan buenas que uno dice que parece que no fuera de este mundo, ¿no? Precisamente no son de este mundo, vienen
vienen a una tarea, a dar ejemplo, a dar un modelo del bien para enseñar a más personas. Entonces, muchos encarnan por misión en un mundo de expiación y prueba. A este orden pertenecen los espíritus que las creencias vulgares designan con el término de genios buenos, genios protectores o espíritus del bien. En tiempos de supersticiones e ignorancia se ha hecho de ellos las divinidades benéficas. Entonces, de esto se ha hablado en toda la existencia de la humanidad. Los genios buenos, ¿sí? Las religiones los hicieron santos. Entonces, en todos los pueblos ha habido esas personalidades destacadas que son las que inspiran siempre el bien a los hombres. Bueno. Entonces vamos ahora sí a mirar cada una de las clases de este segundo orden que se llama espíritus buenos. La quinta clase, espíritus benévolos. Espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Se placen en prestar servicio a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado. Ya lo veíamos por allá en una de estos cuadros que presentamos, que el saber es limitado en los espíritus benévolos, los de la quinta clase. Su progreso se ha realizado más en el sentido moral que en el intelectual. Entonces, ¿qué le falta a estos espíritus de esta quinta clase? La ciencia. Ya tienen la moral, pero le falta la ciencia. Luego la evolución todavía no está completa. Tienen que instruirse. Vienen los de la cuarta clase, que son los espíritus sabios. Estos tienen lo que no tienen los otros. Entonces, ¿qué tienen los sabios? Los que a estos distinguen especial en la amplitud de sus conocimientos. Se preocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas. Son los que están en el laboratorio haciendo investigaciones y todo eso, para los cuales poseen más aptitudes, pero solo encaran la ciencia desde el punto de vista de la utilidad y no mezclan con ella ninguna de las pasiones que caracterizan a los espíritus imperfectos. Esto es muy importante, porque sabemos que en este planeta ha habido muchos científicos, pero que no todos han utilizado la ciencia para el bien, ¿sí? Fíjense todo lo que pasa con la tecnología. Hoy se mata más certeramente y hay muchas más personas que las que se mataban antes con la tecnología, y la tecnología por la ciencia. Entonces, estos espíritus científicos de este segundo orden son incapaces de utilizar la ciencia para el mal. Eso es lo que los diferencia de los otros que tienen ciencia, pero que con ella hacen el mal. Entonces, muy fácil de distinguirlo. Ahora, la tercera clase, los espíritus sensatos. Los buenos, los científicos y los sensatos. ¿Qué serán los sensatos? Las cualidades morales del orden más elevado constituye el carácter que los distingue. Sin poseer conocimientos muy vastos, se hayan dotado de una capacidad intelectual que les provee un juicio sano acerca de hombres y cosas. ¿Sí? Entonces, tienen esa sensatez, ¿sí? Ese juicio sensato, más que todo es por el juicio, el pensar, qué haré, qué no haré, qué será lo mejor, cuál será la solución para esto, para aquello, porque no porque tú te conozcas toda la ciencia, vas a tener un buen juicio. Puede ser malo para hacer juicio, puedes tomar malas decisiones, ¿sí? Y si eres muy bueno, también puede ser muy bueno, pero el ser bueno no te dice a ti que será lo mejor para hacer. Entonces, la sensatez es otra característica, el saber hacer buenos juicios, buenas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, las personas que dirigen pueblos, el saber qué es lo mejor para todos ellos, la sabiduría de Salomón, por ejemplo, que decían que Salomón era muy sabio. Bueno, por este orden. Entonces, la sensatez unida a la bondad y a la ciencia son
las tres patas, digamos, de ese trípode, de esa mesa, de esa silla de los espíritus de segundo orden, los espíritus buenos. Y cuando tienen las tres, vamos a ver qué pasa. Segunda clase, espíritus superiores. Reúnen ciencia, sabiduría y bondad. Entonces, cuando eres sensato, cuando tienes bondad y cuando tienes ciencia, te conviertes en un espíritu superior. Fíjense que cómo es de lento el progreso, porque necesitamos reunir muchos conocimientos, mucha bondad y mucha sensatez para llegar a ser un espíritu superior. Reúnes, bueno, ya lo dije, es siempre, su lenguaje solo transmite benevolencia, es siempre digno y elevado, y a menudo sublime. Su superioridad los hace más que a los otros aptos para impartirnos las nociones más justas sobre las cosas del mundo incorpóreo, mundo espiritual, dentro de los límites de lo que es permitido al hombre conocer. Se comunican de buen grado con aquellos que buscan la verdad con fe sincera y cuya alma está lo bastante desembarazada de los vínculos terrenos para comprender esa verdad, pero se alejan de aquellos otros que solo son movidos por la curiosidad o a quienes la influencia de la materia aparta de la práctica del bien. Entonces, los espíritus superiores por eso se les llama superiores, porque tienen esos tres componentes de la evolución: bondad, ciencia y juicio o sensatez, ¿sí? Entonces, ¿a quién pedirle un consejo? A un espíritu superior, ¿verdad? Entonces, bueno, y tenemos que hacernos afines, si queremos de verdad tener una buena guía en el mundo, debemos hacernos afines a esos espíritus superiores para que ellos nos den esas intuiciones. Y nosotros también, para obtener esa afinidad, pues debemos tratar de desarrollar estos tres elementos del progreso: la bondad, la ciencia y la sensatez. Por eso los espíritus, el espíritu de verdad nos recomienda: amaos e instruíos. Con el amor está la bondad, con la instrucción está la ciencia, y bueno, la sensatez la tenemos que desarrollar también. Cuando por excepción, los espíritus superiores, cuando por excepción encarnan en la tierra, es para cumplir en ella una misión de progreso, y nos ofrecen entonces el tipo de perfección al cual puede la humanidad aspirar en este mundo, ¿sí? Entonces, no es todos los días que un espíritu superior encarna la tierra, solo lo hace por misión, porque ellos están muy, muy elevados, ¿sí? Y están en otros planetas encarnados, todavía son espíritus superiores del segundo orden, todavía no son espíritus puros, pero están encarnados en planetas cuya evolución es mucho más elevada que la de los mundos de expiación y prueba, que están apenas en la segunda categoría de mundos. Ahorita más adelante vamos a ver una lámina donde encaja la evolución de los mundos y esta escala espírita, y va a ser bien interesante mirarla. Bueno, ahora viene, para terminar, los espíritus de primer orden, los espíritus puros. Ya habíamos mirado varias escalas espíritas, pero vamos a volverla a buscar. Aquí están los espíritus puros. Solamente hay una clase en estos espíritus puros. Aquí está, espíritu puro. Solamente es el primer orden y es una sola la clase. ¿Ok? Bueno. Primer orden. Espíritus puros. Vamos a ver qué son los espíritus puros, qué hacen los espíritus puros. A estos seres la influencia de la materia no los conturba, perturba. Su superioridad intelectiva y moral absoluta son las características distintivas que tienen
con los espíritus de los otros órdenes. O sea, se diferencian de los espíritus de los otros órdenes por la superioridad intelectual y moral absoluta. Ya no tienen que reencarnar más en ninguno de los planetas porque ya se graduaron en la categoría de espíritus puros y solamente encarnarán si van a hacer alguna misión, me imagino también. Primera y única clase. Han recorrido todos los peldaños de la escala y se han despojado de la totalidad de las impurezas de la materia, habiendo alcanzado el máximo de perfección de que es susceptible la criatura. No han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Como no se hallan ya sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, les corresponde la vida eterna en el seno de Dios. Entonces, esa era la figura que se tenía antes de los serafines, que había antes esa clasificación de que si los arcángeles, que si los serafines, ¿verdad? Entonces, los serafines como que eran el máximo. Pero bueno, ese es otro tema, eso que no es espírita. Pero nosotros sí sabemos que existen espíritus puros que ya no tienen necesidad de encarnar. Pero lógicamente que no van a estar adorando a Dios todo el tiempo, sino que al contrario, entre más evolucionados está, más se trabaja, menos se descansa, pero el trabajo es fuente de placer, ¿sí? Por eso es que no pueden dejar de trabajar, porque el trabajo para estos espíritus superiores es amor, y el amor que se da, se recibe, se vive, se está envuelto en el amor. Entonces es imposible para ellos parar en el trabajo. Y de esa manera, y lógicamente que tienen todos sus momentos, pues también de tranquilidad, de esparcimiento. Estamos muy lejos todavía de conocer todos los goces y todas las dichas de que pueden gozar los espíritus puros. Entonces, bueno, seguimos entonces los espíritus puros. Pueden los hombres entrar en comunicación con ellos, pero muy presuntuoso sería quien pretendiera tenerlos constantemente a su disposición. Entonces, sí, pueden los hombres, claro, entrar en contacto con los espíritus puros, pero hay que tener cuidado de todos aquellos que dicen que se están comunicando con Jesús, que se están comunicando con aquel, con el otro, porque no es fácil. Entonces, acá está lo que les decía. Esto es una lámina preparada en Brasil, que ya habíamos visto acá la evolución, la escala de los planetas. Habíamos dado del tercer capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Y ahora con la parte de la escala espírita. Entonces, ellos han llamado este trabajo como la escala de los mundos. Entonces, dice acá que en los mundos primitivos están las primeras encarnaciones. Todavía no están las clasificaciones estas que acabamos de ver. En los primitivos están las primeras encarnaciones, ¿sí? En los mundos de pruebas y expiaciones como el nuestro están toda la categoría de los espíritus del tercer orden, perdón, de los espíritus perturbadores, espíritus neutros, espíritus pseudosabios, espíritus livianos y espíritus impuros. ¿Sí? Estamos acá en los mundos de expiación y prueba. Entonces, lógicamente que esto es un trabajo personal que no tiene nada de absoluto, pero como para irnos mirando. En los mundos regenerados, pues nosotros nos estamos acercando a un mundo de regeneración. Entonces están ya los de la cuarta clase, espíritus prudentes y sabios, y los espíritus benevolentes, los buenos y los prudentes y sabios, ¿sí? En los mundos de regeneración, que es al que nos estamos acercando nosotros. Ojalá nosotros estemos en esta categoría para encarnar en estos planetas, en este planeta de regeneración que va a ser la Tierra. Por eso les digo que encarnar de ahora en adelante en la Tierra va a ser un premio. Eso no lo vamos a tener porque sí, ese boleto no lo tenemos que ganar. ¿Con qué? Con nuestra transformación, con nuestro mejoramiento, tanto moral como intelectual.
Entonces, los mundos felices están los espíritus superiores y los espíritus de sabiduría o sensatez. Y en los mundos celestes, que también ahí están los espíritus puros. O sea, sí hay mundos destinados a los espíritus puros, pero no están supeditados solamente. Allí van y vienen. Es como un centro, apenas como un centro ahí de reunión, pero sí, entonces ahí en los mundos celestes están los espíritus puros allá. No tanto como encarnados, porque ellos ya no encarnan, sino como un centro donde se reúnen. ¿Ok? Esta también es interesante. Vamos a verla. En los mundos primitivos están los espíritus imperfectos. ¿Sí? En la vida puramente material, los instintos de la comida, el sexo, ausencia de moral en los mundos primitivos, ignorancia, brutalidad y rudeza. En los mundos de expiación y prueba también están los espíritus imperfectos, vida material, predomina la vida material sobre lo espiritual, fuertes instintos, poca presencia de sentimientos, bajo sentido moral, inteligencia y saber limitados, sensibilidad y belleza ya despuntando, ya asomándose la sensibilidad y la belleza, ya se está asomando. Y también encarnamos en los mundos de expiación y prueba los espíritus imperfectos. En los mundos de regeneración, entonces, encarnaremos, yo creo que este es más claro, porque fíjense, en los mundos de regeneración encarnaremos espíritus imperfectos y espíritus buenos, o sea que no se nos está cerrando la puerta en los mundos de regeneración a los espíritus imperfectos. Hay una mezcla ahí de espíritus imperfectos y espíritus buenos. Los mejores de los imperfectos y los más bajitos de los buenos. O los mejores de los imperfectos y los menores de los buenos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de los espíritus que encarnan los mundos de regeneración? Equilibrio entre la vida material y espiritual. Equilibrio entre los instintos y los sentimientos. Un razonable sentido moral. Inteligencia y saber algo ya desenvueltos. Sensibilidad y belleza presentes. Ahí estaremos, Dios mediante, en los planetas de regeneración, los espíritus imperfectos y espíritus buenos. En los felices, entonces, estarán solamente en los espíritus buenos, o sea, los del segundo orden. Aquí están en los de regeneración, que va a ser la tierra de regeneración, estarán los del segundo orden y los del tercer orden, ahí mezcladito, espíritus imperfectos y espíritus buenos. Fuertes sentimientos, leve presencia de instinto, ya casi no hay instinto en los mundos felices. La vida espiritual predomina sobre la material, alto sentido moral, inteligencia y saber superiores, alto grado de sensibilidad y belleza, y solamente están ahí los espíritus buenos. Y en los mundos celestes solamente hay espíritus puros, vida puramente espiritual, sentimientos puros y amor, moral perfecta, inteligencia y saber completos, sensibilidad y belleza sublimes. Entonces pienso que estas diapositivas esta yo creo que más que la anterior, nos hace entender mejor cómo es la evolución, la escala espírita en cuanto a la escala de los mundos, cómo encaja, ¿verdad? La escala espírita con la escala de los mundos. Creo que le gana a la anterior y nos da mucha más claridad. Espero que les haya gustado esta charla, que pues no hace más sino hacer recordar la escala espírita que está en la pregunta 100 o en el parágrafo 100 del libro de los espíritus, pero que bueno, teníamos que terminar todo este proceso de charlas
hay muchas moradas por la diferente pluralidad de mundos habitados, la encarnación de los espíritus en diferentes mundos y esta escala espírita. Y creo que esas diapositivas que hemos extraído de esas de trabajos que han hecho en Brasil, creo que nos dan mucha más claridad sobre cómo va a ser nuestro futuro espiritual. Entonces, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, con mucho gusto, pues tenemos todavía unos minuticos para eso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Ah? Mis amigos virtuales quieren decir algo, quieren preguntar algo. Bueno, Abel. Sí. Adelante, Nancy. Hola. Bueno, gracias por esa excelente explicación. De todas maneras, pues, es interesantísimo volver a escuchar todos estos conceptos, porque es que eso nos ayuda a comprender mucho, como decía usted, es tan importante este tema, porque es como la base de la filosofía espírita, nosotros saber los niveles de nuestra espiritualidad, y eso pues nos ubica, nos ayuda a como que a tener esa conciencia, a tenerlo un poco más clara acerca de qué estamos haciendo para ver qué morada nos va a tocar, a dónde vamos a parar. Porque una cosa es que nosotros digamos, sí, yo estoy en la filosofía, estoy estudiando, yo soy afín con la doctrina, pero ay, ¿qué estamos haciendo con el corazón? ¿Qué estamos haciendo con las palabras? ¿Qué estamos haciendo con los pensamientos? Porque una cosa es que estemos explicando en una conferencia maravillosamente, transmitiendo los conocimientos de los grandes mentores, pero en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿cómo están esos pensamientos? ¿Cómo están esos deseos? ¿Cómo está la apreciación que yo veo con mi hermano? Cuando mi hermano hace algo o cuando yo hago algo, ¿qué siento? ¿Qué siento yo al distribuir cualquier cosa? Al ver que el otro hermano o puede surgir o tiene más conocimiento o tiene menos conocimiento. Eso es muy importante, porque este nivel de la espiritualidad, pues, por supuesto, el sufrimiento es individual y no hay un lugar específico como todavía se cree, porque se cree por la interioridad en que nos encontramos. Algunas personas creen que el infierno o el lugar de sufrimiento es un punto específico, ¿no? Eso es en la conciencia. Entonces, somos nosotros que vamos a vivir la consecuencia, y eso lo tenemos claro, la consecuencia hasta de nuestros pensamientos, porque Jesús dijo que nosotros éramos adúlteros hasta por el pensamiento, y ese sufrimiento se vive en una morada por un mal pensamiento, cosa que puede ser para nosotros insignificante, sin embargo, para la divinidad celestial eso es grande, un mal pensamiento. Y así, cositas que pueden ser mínimas acá entre nosotros tienen un significado muy grande en la espiritualidad. Y esto nos ayuda a comprender toda esta división de las regiones, de las moradas espirituales, para que, bueno, pongámosle atención más de la que le hemos puesto, vivámoslas más de lo que le hemos vivido y amémonos sobre todas las cosas, amémonos a la distancia, amémonos sin barreras, sin prevenciones, sin esperar nada a cambio, desear el bien y nada más, desear, practicar, y si no lo sentimos, pidámoslo en la oración, pidámoselo a Dios. Señor, yo quiero ser buena, yo quiero que mis pensamientos, por mi mente pasen buenos pensamientos en caso que no lleguen. Uno lo pide en oración y a uno lo van ayudando. Porque no vamos a decir que a todos nos fluyen los buenos pensamientos porque somos humanos, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir eso en oración. Pedir lo que es bondadoso, lo que es bello, lo que es útil. Tenemos que pedirlo para que el mundo espiritual nos conduzca por esos caminos de la regeneración. Bueno, mi hermano, ese es mi pequeño análisis maravilloso. Gracias. Gracias, Nancy. Fíjate que nosotros hemos aprendido
que los espíritus superiores dicen las grandes cosas en forma sencilla, ¿sí? Y Jesús decía algo grandioso en forma sencilla, que era hacer esfuerzos por entrar por la puerta estrecha, porque la puerta grande es el de la perdición. Y viendo todas las características que tienen los espíritus imperfectos, los puros, los pseudosabios, los golpeadores, los neutros, nos podemos analizar nosotros mismos, a ver qué tan distantes estamos de allí, si nos estamos acercando de verdad a los buenos. Y definitivamente nos encontramos rasgos todavía de inferioridad y nos encontramos reflejados en muchas de esas descripciones de esos hermanos del tercer orden, de los espíritus imperfectos. Entonces, lo que decía Jesús, hacer esfuerzos por entrar por la puerta estrecha, es totalmente válido, porque eso no lo vamos a conseguir sin un esfuerzo, sin una voluntad. Tú lo acabas de decir, ¿verdad? Tú lo acabas de decir, tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Y eso no quiere decir que nos vayan a cerrar la oportunidad en los mundos de regeneración, porque ahí vemos que aún a los espíritus imperfectos se les permite la entrada. El mal todavía no se ha borrado en los espíritus, en los encarnados en mundos de regeneración. Pero, bueno, no nos vamos a exponer. Nuestro progreso no se lo podemos poner en manos de otros, de que nos elijan, de que nos hagan un favor. Tenemos que merecerlo, ¿sí? ¿Y cómo lo merecemos? Haciendo esfuerzos para entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Lo que Kardec decía en otras palabras, ¿sí? Disminuir las malas inclinaciones, eliminar las malas inclinaciones que traemos de existencias pasadas, y que a veces en esta existencia no hemos sido lo suficientemente valerosos para disminuirlas o borrarlas, esas malas inclinaciones, sino que al contrario, le hemos dado más fuerza. Entonces, creo que esta escala espírita nos hace reflexionar de lo que todavía nos falta. Y lo que nos falta es grande y maravilloso, y debe estimularnos a crecer, y debe estimularnos a mejorar, y debe estimularnos a hacer esfuerzos, porque es un futuro maravilloso el que nos espera, ¿sí? En esos mundos de regeneración, celestes y divinos. ¿Algo más? Bueno, entonces les agradezco su presencia y vamos a hacer la oración de cierre. Mi hermana Marta, le recordamos que la hora del sábado se adelantó para las 4:30, ¿vio? Marta, Sí. Cueto. Ya empezamos a las 4:30, ¿viste? Bueno, entonces